adelante, ¿no? Hay pruebas que el Señor permite, ¿verdad? Para que nosotros podamos formar nuestro carácter, refinar nuestra vida y de esa manera seguir nosotros adelante, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos, aleluya. Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Es un capítulo que todos conocemos, Hebreos 11. Estamos hablando pues habíamos invitado a un evangelista que iba a venir hoy, ¿verdad? Pero no vino, ¿verdad? Pero ahora me predica aquí. Amén. Gloria a Dios. Bendición de parte de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a entrar en la palabra, hermanos. Y vamos a el tema que vamos a abordar es precisamente esa pequeña palabra, que son dos palabras que aparentemente no son muchas, pero significan bastante para cada uno de nosotros como cristianos, que es la fe. Amén. Vamos a leerlo del 1 al 6 y de ahí entramos en el tema. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Bendícenos en esta tarde, Señor, y lanzamos las semillas, Señor, la semilla de fe, las semillas, Señor, que hacen engrandecer, Señor, nuestra fe en ti, Señor. Y aún cuando haya pruebas, luchas, situaciones difíciles, tú las permites, Padre, para formar el carácter de cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos a tu pueblo y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de todas las cosas. Atamos, Señor, y digamos, Señor, todo espíritu, Señor, humano, todo espíritu satánico, que quiera robar esta palabra, Señor, que se va a estar dando, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Muchas veces nosotros vienen pruebas, vienen luchas, vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pero desgraciadamente no estamos preparados para poder, hermanos, soportar situaciones que vienen a nuestra vida. La Biblia dice claramente que nosotros vamos a estar puestos en un horno, y ese horno es precisamente en el Antiguo Testamento se usaba para refinar los metales. Cuando nosotros estamos hablando de la vida cristiana, y eso se aplica a la vida cristiana, muchas veces las pruebas y las luchas que vienen en nuestra vida personal es que Dios permite que nosotros entremos en ese horno, ¿verdad?, de pruebas, de luchas, de situaciones de emociones, de enfermedades, de carencias, y llega un momento en el cual cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que proclamamos y que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no somos exentos, ¿verdad?, de pasar por ciertos tipos de situaciones en nuestra vida personal y en el peregrinar que nosotros tenemos en esta vida. Va a llegar el momento en el cual nos vamos a confrontar con la enfermedad, vamos a ser confrontados con situaciones muy difíciles, pero el problema no es eso, el problema es cómo nosotros vamos a reaccionar precisamente a los problemas que vienen a nuestra vida personal. Dice la palabra que van a pasar por diversidad de pruebas, de tribulaciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Nuestra fe puesta en el Dios Todopoderoso. Si nosotros estamos pasando por pruebas y situaciones difíciles, Dios está refinando, hermanos, nuestro carácter, nuestra vida, para poder, hermanos, estar fuertes en el día, hermanos, de prueba, en el día difícil, ¿sí, no? Amén. La Biblia dice ahí, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí, no? Cuando estamos hablando de certeza, estamos hablando de seguridad.
Cuando yo deposito mi confianza en lo que dice la palabra, a mí no me interesa lo que esté pasando a mi alrededor, porque sé perfectamente que Dios tiene cuidado de mí, ¿sí o no? Y Dios siempre va a tener cuidado de aquel que le ha recibido en su corazón. Entonces el diablo, de una manera u otra, trata de infiltrar fortalezas en nuestra mente. ¿Para qué? Para que dejemos de conectarnos con Dios, nos desconectemos, y de esa manera Él provoca, hermanos, agitación, miedo, angustia, persecución, debilidad, depresión, tanta cosa que mete a nuestra mente para que nosotros nos desconectemos de Dios y no que pongamos nuestra confianza en Él. ¿Sí o no? Cuando la Biblia dice que tengamos la certeza, es porque Dios quiere que tengamos la certeza de lo que nosotros le estamos pidiendo. Si tú le estás pidiendo sanidad, tú tienes que tener la certeza de que lo vas a recibir, porque hermano, dice la palabra, imposible es para que una persona reciba algo, dice, pero sin ver es imposible agradar a Dios, porque aquella persona que se acerca a Dios crea que le hay, y no solamente creer que le hay, sino que Él es que galardonador, Él es que dador de toda buena dádiva para nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, no tenemos ningún problema de que las circunstancias estén al revés, porque sabemos perfectamente que en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, Dios siempre va a traer la provisión para nosotros. ¿Está bien? Ahora, la Biblia dice que es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿sí? Ya hemos hablado esto muchas veces y entendemos claramente que el enemigo de la fe es el razonamiento y la lógica. Cuando estamos metiendo razonamiento y estamos metiendo lógica, eso es un obstáculo. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos la petición que le estamos haciendo a Dios. Porque hay una cosa muy importante, hermanos. Cuando nosotros decimos, Señor, pero no hay finanzas, ¿qué va a pasar? Y no tengo dinero, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a lograr pagar esta situación? Ahí estamos metiendo lógica, estamos metiendo razonamiento, y no puede haber nada. Porque la Biblia dice claramente, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando la Biblia dice eso, quiere decir que Dios no puede meter las manos a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo un obstáculo para no recibir de Dios. Por eso cuando nosotros pedimos algo para Dios, tengamos la plena confianza, la certeza que de lo que le estamos pidiendo a Él, lo vamos a recibir. Por ejemplo, si hay hijos que no han entregado su vida a Cristo, usted está metido en las cosas de Dios, pero sus hijos no están metidos con Dios, y usted se agobia, se angustia al ver la situación de sus hijos. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente que sin Dios van a ir directamente a donde, al infierno. ¿Sí? Pero si usted es una persona que ha depositado su confianza en Dios, la Biblia dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que simplemente por haber recibido la presencia de Dios en tu corazón, tú estás extendiendo qué bendición a ellos, aun cuando no conozcan de Dios, aun cuando conozcan de Dios, pero que se han apartado, la bendición va a ir sobre de ellos. ¿Por qué? Porque no van a poder, hermano, que resistir cuando tú te hincas y clamas por ellos, porque la bendición va a ir a ellos, ¿sí o no? Satanás tiene que huir. ¿Por qué? Los tiene que dejar. ¿Por qué? Porque la bendición está aquí a través de tu oración, y tu fe está permitiendo que la certeza que tú tienes de que ellos van a venir al conocimiento de Dios, se van a retractar, van a comenzar a volver a las cosas de Dios, es que tú no tienes la de certeza y tienes una confianza absoluta de lo que dice Dios en su palabra, ¿sí o no? Cuando nosotros le damos credibilidad a lo que dice la palabra, hermanos, no tenemos ningún problema cuando viene el enemigo y nos susurra. ¿Sabes qué? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sabes qué? Te vas a hundir en deudas, te vas a hundir en eso, te vas a hundir en el otro. Eso es lo que dice Satanás. Pero cuando tú tienes plena confianza en lo que dice la palabra, a ti no te interesa la circunstancia, a ti te interesa qué, lo que Dios te está prometiendo. ¿Qué nos ha prometido Dios? Dice la palabra, joven fui, envejecido, y no he visto justo ni su simiente. ¿Quién es su simiente? Su prole. Dice, ni tu simiente que mendigará el pan. ¿Qué quiere decir? Que Dios de una manera sobrenatural, como lo hizo en el desierto, va a sacar ¿qué? Finanzas, va a sacar provisión, va a sacar esto, va a sacar lo otro. ¿Para qué? Para hacértelo llegar a tu ¿qué? A tu casa, a tus manos. Pero cuando nosotros tenemos incredulidad, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente, le estamos dando lugar al enemigo. ¿Para qué? Para que nosotros no entendamos y no recibamos lo que Dios nos quiere dar. Amén. Hay ocasiones, hermano, que Satanás te levanta tormentas en tu vida. Tormentas de carencia, tormentas de qué, de falta de finanzas, tormentas de qué, de falta de salud, ¿sí o no? Te las levantas,
descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como a 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjense bien, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en los barcos y se fueron a Capernaum buscando a quién, a Jesús. Amén. Dice la palabra, y aquí en el libro de Juan habla de algo, hermanos. Dice la escritura que los discípulos estaban en una barca, ¿sí? En el cabezal iba durmiendo el Cristo de la gloria, ¿sí? Amén. Satanás levanta una tormenta tremenda. ¿Por qué? Fíjense bien el espectáculo, fíjense bien el panorama. Aquí están los discípulos en la barca, el Cristo de la gloria está en el cabezal y Satanás levanta una tormenta grande, una tormenta tremenda, y ellos comienzan a inquietarse, a agitarse, porque ellos sabían perfectamente que la barca se estaba hundiendo, ¿sí o no? Cuando ellos comienzan a ver las circunstancias de que la barca se estaba hundiendo, inmediatamente que entran en pavor, entran en miedo, comienza Satanás aquí a agitar sus emociones y comienzan a estrujar al maestro diciendo: maestro, despiértate porque nos estamos hundiendo. ¿Sí o no? El Señor se levanta y les dice, lo primero antes de reprender a la tormenta que había levantado el enemigo, el Señor les dice inmediatamente a ellos: ¿saben qué? Hombres de poca ¿qué? Poca fe. ¿Por qué es la razón de que Cristo les está diciendo hombres de poca fe? Por una razón muy clara, hermano, porque el Cristo de la gloria iba en su barca, ¿sí o no? No había ninguna razón por la cual ellos se espantaran, se agitaran, tuvieran miedo. ¿Por qué? Porque el Dios de la naturaleza iba ahí precisamente donde ellos iban, ¿sí o no? Él les había demostrado que llegó a un lugar y un hombre gadareno que le reprendió, y todos los demonios que salieron, ¿sí o no? Se fueron a un acto de celos y se despeñaron en el mar. Él les estaba enseñando que él era el Señor del mundo espiritual, ¿sí o no? Amén. Él también comienza a ver a Lázaro. Lázaro estaba muerto, hermano, que él va y lo resucita, y el Cristo diciendo que Él es el dueño y es el Señor ¿de qué? De la vida y la muerte, ¿sí o no? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor les estaba dando unas lecciones a sus discípulos para aquellos que entraran en confianza, en fe, que el que iban siguiendo era el Dios Todopoderoso encarnado en Jesús, ¿sí o no? Ellos se espantaron, comenzaron a mover al Señor, y el Señor es hombre de poca fe, y enseguida comienza a reprender a la tormenta, y la tormenta cesa y se hace una bonanza. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Cuántos de nosotros entendemos claramente que somos templos del Espíritu Santo? Amén. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, si somos templos del Espíritu Santo, ¿quién va aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién va en nuestra barca? El Cristo de la gloria va en nuestra barca, porque la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando vienen problemas, vienen luchas, no deberíamos nosotros reaccionar de esa manera. Deberíamos depositar nuestra confianza en el Señor y en las promesas que Dios tiene en su palabra. Y cuando las hacemos efectivas, lo único que va a resultar es que nosotros vamos a ser más que vencedores. Aunque se ponga duro el asunto, sabemos nosotros perfectamente
Señor Todopoderoso nos va a sacar de esta situación, pero aún cuando no haga algo con nosotros de librarnos, ni así nosotros vamos a poder adorar a esa imagen. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que a Jehová le tenemos que adorar por toda la eternidad. Había una consecuencia, hermanos, del que no se inclinara a esa imagen. Iba a ser lanzado al horno de fuego. A ellos no les interesó, hermanos, que fueran, hermanos, a ese fin. Pero ellos tenían muy claro que si Dios estaba con ellos, Dios no los iba a desamparar. Esos hombres agarraron a Sadrach, Mesach y Abednego, los tiraban, hermanos, al horno. Estaba el horno calientísimo, 7 veces más de lo normal. Pero ellos estaban viendo ahí, hermanos, que una figura que andaba en medio de los tres. Y dice la palabra que ellos salieron y no morían. ¿A quemado? Dios había preservado, hermanos, que sus vidas, aún en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios ya había visto que en el corazón de esos hombres que había que fe, confianza en el Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios siempre nos va a dar la bendición a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos depositada nuestra confianza en Dios. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Hermanos, vienen tiempos muy difíciles. Ahorita ya se está manejando en el mundo hacer una sola moneda en Rusia, el mundo árabe, para poder destruir la economía de Estados Unidos. El dólar va a caer al suelo estrepitosamente. Estamos viendo que la luna se está poniendo roja, como lo dice la palabra. Estamos viendo que la promiscuidad se